Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a aprender las nociones básicas de programación en lenguaje COP o lenguaje de diagrama de contactos. Para ello vamos a utilizar el software de diseño y simulación CADe-Simu y los autómatas programables que vienen incluidos en él. Aquí vamos a aprender a cómo utilizar las funciones básicas de programación, como son los contactos, las bobinas, las funciones set y reset, la función biestable, los temporizadores y los contadores. Bien, pues sin más, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tamaño del plano. Vamos a trabajar con un formato A3 que nos va a ofrecer más espacio y por lo tanto más comodidad a la hora de diseñar y de simular. Bien, para hacerlo debemos ir al menú Archivo y seleccionar la opción Configuración. En la ventana que nos aparece debemos seleccionar el formato A3, formato 1 y OK, algo. Ahí se puede ver que el formato es mayor. ¿De acuerdo? El siguiente paso es organizar este plano en zonas. Para ello debemos recordar que nuestros automatismos cableados estaban constituidos por dos partes: el diagrama de fuerza y el diagrama de mando. Cuando trabajamos con autómatas necesitamos tres partes: diagrama de fuerza, diagrama de mando y programa. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir este plano en tres áreas: fuerza, mando y programa. Para ello, colocamos la etiqueta correspondiente como encabezado de cada zona, utilizando la herramienta texto. El primero es el diagrama de fuerza. Cambiamos la fuente a 16 para que nos resulte más fácil leerlo. El siguiente es el diagrama de mando. Y por último, el programa. Ahí lo tenéis. Bien, la mejor forma de aprender a programar es hacerlo con un ejemplo. En este caso, yo he cogido el ejemplo que veis en la imagen, cuyo esquema de fuerza está constituido por dos motores eléctricos trifásicos, cada uno con su contactor y su relé térmico, los cuales van a funcionar de forma independiente. En el diagrama de mando voy a utilizar un autómata S7 1200 y en cuyas entradas he cableado dos sets constituidos por un pulsador de marcha, un pulsador de paro y un contacto auxiliar del relé térmico. Aquí tenéis el primer set, PM1, PP1 y F1, y aquí tenéis el segundo set, PM2, PP2 y F2. Un detalle muy importante al que debéis prestar atención es a los pulsadores de paro. Como podéis comprobar, son pulsadores normalmente abiertos. Sin embargo, cuando hacíamos los diagramas cableados, eran normalmente cerrados. Aquí, ya lo dijimos, hay que tener la precaución de usar siempre contactos normalmente abiertos, ya que el uso de contactos normalmente cerrados provocan funcionamientos contrarios. Es mejor siempre utilizar contactos normalmente abiertos. Y en las salidas he cableado tres bobinas y dos lámparas, tal y como veis. En la zona de programa COP he colocado el positivo y el negativo, entre los cuales voy a hacer mi programa. Bien, las primeras instrucciones que vamos a aprender son
la instrucción contacto y la instrucción bobina o salida. Lo primero que debemos hacer es localizar estas instrucciones, las cuales se encuentran en la barra de herramienta Ladder, y aquí tenemos el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado, y aquí la bobina o función asignar. Hemos colocado una de cada para ver su funcionamiento. Bien, las bobinas siempre se colocan al final, cerca del negativo, y en este espacio entre la bobina y el positivo vamos a colocar los contactos que necesitemos. Bien, el primer programa que vamos a probar es el que estáis viendo en pantallas. Consta de dos líneas de programa y en la primera línea tenemos un contacto normalmente abierto que alimenta una bobina directamente, y en la segunda línea tenemos un contacto normalmente cerrado que alimenta a una bobina directamente. Bien, para cambiar los nombres de los contactos y de las bobinas debemos hacer doble clic. Y en nombre debemos poner el nombre del bit de una entrada o una salida, según corresponda. Vamos a empezar por la I00. Y a la bobina la Q00. Al segundo contacto le vamos a dar la I03, que es donde tengo el otro pulsador de marcha, y la Q0.2, que es donde tengo la bobina KM2. ¿De acuerdo? Pues ya estaría. Ahora debemos pensar qué es lo que hace este programa. Pues según he programado en la primera línea, cuando el contacto I00 se active, pase a 1, la bobina Q00 se va a activar. Sin embargo, en la segunda línea de programa, cuando el contacto I03 se active, la Q02 se va a desactivar, va a pasar a estado 0, porque lo he puesto normalmente cerrado. Es decir, de entrada la Q02 va a estar activa. Bien, vamos a probarlo. Doy al play, magnetotérmicos, y ahí lo tenéis. Sin hacer nada, el motor M2 está funcionando. La bobina KM2 está activa. La bobina KM2 está conectada a la salida Q02. Ahí la tenéis. El bit de la salida Q02 está conectado directamente al positivo a través de un contacto normalmente cerrado. Por eso, sin hacer nada, empieza a funcionar. Sin embargo, la bobina Q00 no está activada porque está conectada al positivo a través de un contacto normalmente abierto. Entonces, se va a activar cuando yo pulse el contacto que tengo en la entrada I00, en este caso el PM1. Cuando pulso, ahí lo tenéis, se activa la salida Q00 y con ella la bobina que tengo conectada a ella. Cuando lo suelto, se para. Sin embargo, el PM2 funciona al contrario. Funciona normalmente y cuando lo pulso, se para. Cuando lo suelto, vuelve a arrancar. ¿De acuerdo? El siguiente programa que vamos a probar es el que veis en pantalla. Si recordáis, es el enclavamiento o realimentación que hacíamos en los diagramas cableados, el cual tenía un pulsador de marcha, un pulsador de paro y una realimentación. ¿Vale? El pulsador de marcha lo tengo conectado a la entrada I00, el pulsador de paro lo tengo conectado a la entrada I01 y recordad que la realimentación en los diagramas cableados se hacía con un contacto auxiliar normalmente abierto de la bobina. Pues aquí no necesito usar esos contactos auxiliares, sino que uso bits. ¿Qué bit? Pues
el de esta bobina, es decir, el mismo. Como veis, los contactos pueden ser nombrados con nombres de bits de entradas y de salidas. Y como ya veremos, también podrá darse nombres de bits internos o marcas. Bien, vamos a ver si funciona. Si recordáis el funcionamiento, cuando pulse marcha, el motor debe arrancar y aunque lo suelte, debe permanecer arrancado. Para pararlo es necesario pulsar paro. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Pulso marcha. Ahí lo tenéis. Se activa la salida Q00. Con ella la bobina que tengo conectada a la misma. Y con esta bobina los contactos principales del contactor KM1 y con ellos el motor. Y aunque he soltado el pulsador de marcha, el motor permanece funcionando. Aunque vuelva a pulsar, no pasa nada. Para pararlo, recordad que debo accionar paro. Ahí lo tenéis. En el siguiente programa, que consta de 2 líneas de programa, quiero añadir la función relé térmico. Es decir, que en caso de que se produzca una sobrecorriente, el relé térmico pare el motor y además me avise a través de un piloto de señalización. Bien, pues al igual que hicimos en los diagramas cableados, para que el relé térmico me pare el motor, necesitaba poner un contacto normalmente cerrado de este en serie con mi enclavamiento. Aquí lo tenéis. En este caso no uso un contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico. Como hemos dicho, he usado el normalmente abierto y lo programo como normalmente cerrado. Entonces, el relé térmico lo tengo conectado a la entrada I02. ¿Vale? Con esta instrucción, cuando se active la entrada I02, me va a parar el motor. ¿De acuerdo? Como además quiero que me avise a través de un piloto de señalización, pues debo usar un contacto normalmente abierto de esa entrada, es decir, de la misma, de la I02, para que encienda un piloto de señalización, que en este caso lo tengo conectado a la salida Q01. Bien, veamos su funcionamiento. Pulso marcha, arranca el motor, permanece arrancado, pulso paro, bien, pulso marcha, permanece arrancado y ante una sobrecarga eléctrica se activa la entrada I02, la cual me para la bobina y con ella el motor eléctrico y además se enciende un piloto de señalización. Cuando el sobrecalentamiento termine, el motor permanece en reposo, tal y como ocurría en nuestros diagramas cableados. ¿De acuerdo?